Buenas tardes, bienvenidos a este jueves 3 de junio aquí por la pantalla de Next. En el otro lado de la pandemia ya lo tenemos como cada tarde al doctor Eduardo López. Eduardo, buenas tardes. Hola Sole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Brevemente, antes de darle pie y saludar a nuestro entrevistado, ¿cómo resumís esta semana? De jueves a jueves, la semana epidemiológica. Las dos caras de la pandemia. Por un lado, la gravedad de lo que está atravesando el sistema de salud, con la gran cantidad de casos, la altísima ocupación de camas, y por otro lado, la esperanza de la llegada de un muy buen número de vacunas para continuar con esto que es el esquema de vacunación como principal frente para poder retornar de alguna manera a alguna normalidad sanitaria. Y sí, ahora le damos las buenas tardes a Hugo Ortega, director del Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral, por esto que nos ha sorprendido, pero también nos ha alegrado, que tiene que ver con una vacuna de segunda generación que diseñan investigadores científicos de nuestro país. Hugo, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿de qué se trata esto, de esta investigación? Esto que nos ha generado muchas expectativas, sobre todo que de lo que no nos sorprende es del recurso humano que hay en la Argentina. Sí, esta es una vacuna basada en adenovirus, en vectores virales, similar a lo que son las vacunas de AstraZeneca o de la vacuna Sputnik, que fue diseñada ya hace unos años, que viene trabajando el grupo del doctor Podaiser en la Fundación Eluar, en vacunas similares para terapia génica, y fue adaptada a COVID. Nosotros estamos trabajando con ellos desde el año pasado, y ahora fue licenciada a una empresa para poder hacer el escalado a fases clínicas. ¿Qué significa segunda generación? Es segunda generación de vacunas a vectores, es un vector mejorado. Digamos, se ha mejorado la capacidad de generar respuesta inmune, sobre todo respuesta celular, que es lo que más se requiere para las infecciones virales, y se ha adaptado para que sea fácilmente convertible en caso de que haya mutaciones. Hoy la vacuna estaría cubriendo todas las mutaciones conocidas, pero son vectores que permiten una rápida modificación para adaptarlo a nuevos cambios que haya. Hugo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eduardo López te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Te hago un par de preguntas. La primera, cuando vos decís que están en posibilidad de comenzar estudio de fase clínica, ¿podés contarnos de qué tiempos estamos hablando como para poder llevar adelante por lo menos una cuestión informativa a la gente que nos está viendo de qué tiempo estamos hablando, un proceso de investigación? Porque muchas veces parece que cuando hay mucha ansiedad por este insumo, por esta herramienta, los tiempos en investigación, la gente piensa que son tiempos cortos y realmente son otros. Uno que conoce de los tiempos de investigación, y estaría bueno que ustedes lo puedan aclarar, sabe que son otros los tiempos. Por otro lado, cuando se habla de segunda generación, ¿qué ventajas tiene esta vacuna versus la que se está aplicando hoy por hoy de primera generación, que ya están recibiendo muchísimas personas en el mundo, incluido en Argentina? Sí, vamos por parte. Lo que se logró ahora con la empresa son los fondos para realizar los ensayos preclínicos regulatorios, que son lo que hacemos aquí en Esperanza, que esto llevará unos 4 meses aproximadamente, y la idea de la empresa es ingresar antes de fin de año, si todo va bien, fase 1 y 2 en el hospital italiano, para estar a principios del año que viene, en marzo aproximadamente, iniciando una fase 3, donde ya se está viendo con Brasil y con otros países. Bueno, ya sabés que son necesarios varios países intervenir en lo que es fase 3. En fase 3 estamos hablando fase 3 estamos hablando de aplicación en voluntarios. No, fase 1, 2 y 3, las 3 son Okay. en aplicación en voluntarios. La diferencia es, digamos, fase 1 se buscaría ver que la vacuna sea inocua y ajustar las dosis en voluntarios, ajustar la dosis para tener una buena respuesta inmune. En la fase 2 ya es un desafío, digamos, aplicar a mayor cantidad de voluntarios y ver cómo responden en este caso frente a la enfermedad que está circulando. No hace falta que se expongan como podría ser otra enfermedad. En este caso tenemos coronavirus circulante, ver cuál es la efectividad. Y en la fase 3 es similar a la fase 2, donde uno analiza efectividad, pero analiza a mayor escala, con diferentes etnias, con diferentes costumbres. Por eso se interviene en diferentes países, Hugo, diferentes grupos etarios, posibilidad de que haya otras cepas circulantes y demás. En el Eso diseño del está estudio, planificado, para que esté siendo finalizado durante el primer semestre del año que viene. en el diseño del estudio,
¿cómo en la búsqueda de estos voluntarios, cómo es previamente si ese voluntario puede estar vacunado con otra vacuna, si ya ha sido inmunizado, si estuvo en contacto con el virus? ¿Cuál es el requisito para ser parte del estudio? No, nosotros no participamos, esa parte la hace el Hospital Italiano en Buenos Aires, el Grupo Aventura Simonovich, que es el grupo de referencia en el país para lo que hace ensayos clínicos. Nosotros lo que participamos en particular es la parte de ensayos preclínicos. Somos un centro aprobado por ANMAT para ensayos preclínicos. A grosso modo yo te diría que seguramente, sobre todo para la fase 2, se va a intentar trabajar con personas no vacunadas. Hay que ver qué grupos quedan a esa altura, porque uno tiene que garantizar que poder probar la efectividad de esta vacuna frente al virus. Por eso muchas veces se requiere de varios países, porque si Argentina ya pasamos, esperemos con suerte que estén vacunadas la mayoría de la población, tal vez sea necesario recurrir en la fase 2 y 3 a otros países. Hubo en estos tiempos en donde hoy no tanto, porque a medida que fue más gente recibiendo la vacuna, hubo una aceptación mayor y gente que ponía en duda la vacuna por esto de que se produce muy rápido, que por allí no todas tenían las etapas hechas o salteadas. Le pregunto, ¿cuál es su mensaje teniendo en cuenta que ustedes están trabajando hoy en esto que es la cocina, en todo el proceso de gestación de una vacuna, para dar, digo, la tranquilidad a la población de todos los pasos que uno debe seguir para la aprobación? Primero, que ninguna vacuna se produjo muy rápido, ninguna de estas plataformas tiene menos de 5 o 6 años de estudio. Estamos hablando de plataformas de vacunas. Por ejemplo, la de adenovirus ya tiene desde el año 2019 vacunas para el ébola aprobada, las vacunas de ácidos nucleicos, estamos ya prácticamente con la vacuna contra el SIDA aprobada. Son vacunas que llevan años de estudio como plataformas. Y todas pasaron por los estudios clínicos necesarios para su aprobación. Hubo una discusión muy grande, que yo no voy a entrar en detalles, pero que sobre si estaban publicados o no. No hay obligación de publicar. Nadie se preocupa todos los años cuando se va a dar una vacuna de la gripe, que la vacuna se generó en los últimos 3 meses cuando aparecieron las cepas propias de cada invierno en el hemisferio norte y después vinieron para acá. O sea, tenemos 4 o 5 meses o menos de desarrollo de una vacuna. Nadie se preocupa por si están vacunadas o no. Perdón, publicadas o no. No hay obligación de publicarlo. La obligación es que se presenten las autoridades regulatorias. Acá hubo ahí por detrás un trasfondo político que prefiero no meterme, pero es muy, muy evidente. Por último le digo, para alguien, aquí tengo un doctor que sabe mucho más que yo a partir de la pandemia como que me fui involucrando más en los temas de salud, digo, ¿cuántas cosas ha aportado lo que son las universidades en donde se estudia ciencias veterinarias? Y acá cerquita, Esperanza. Sí, acá en Esperanza, el litoral ha sido fundamental, digo, ¿ustedes se sienten nuevamente considerados o siempre fue así? Quizás la pandemia hoy los expone más. Nosotros, digamos, el Centro de Medicina Comparada tiene más de 20 años de trayectoria, ha realizado más de 1.500, alrededor de 2.000 protocolos de evaluación de fármacos, realizamos en promedio 150 evaluaciones por año, o sea que estamos probando un fármaco, iniciando una prueba cada 2 días, prácticamente de mayor o menor complejidad, pero tal vez esta pandemia llevó a que se visibilice lo que veníamos haciendo, pero no solamente esta vacuna, trabajamos en respiradores para empresas de Rafaela, trabajamos en el desarrollo del suero inmune y realizamos toda la etapa preclínica. Estamos trabajando en otros 3 proyectos de vacunas, por ejemplo, en la evaluación de eficacia y controles de calidad de la vacuna Sputnik Argentina, que empieza a ser vendida en breve. Estamos trabajando con un proyecto de vacuna de Universidad de San Martín, de Universidad de Río de Janeiro, de Brasil. Digamos, son muchísimos proyectos que tal vez se visibiliza uno, que es la punta de un iceberg, pero por debajo hay un equipo de más de 60, 70 personas trabajando todos los días para poder llevar adelante esto. Muchas gracias y ojalá que siempre de la mano de este recurso humano que hoy la pandemia ha dejado más que evidente, que es lo más importante, también está el recurso económico, el financiamiento, porque las mentes están, las ideas están, pero para eso obviamente se requiere de recursos, Hugo. Sí, por supuesto, digamos, es imposible hacer esto de la nada. Si hoy hubiese aparecido financiamiento, si no estaban las capacidades ya creadas, hubiese sido imposible responder. Digamos, nadie puede hacer nada con un equipo, por más caro o grande que sea, si no sabe manejarlo de antes. Es así. Muchas gracias. Y bueno, seguramente hablaremos ya en las próximas etapas y cuando ya esta vacuna esté para poder ser utilizada.
Bueno, gracias a ustedes por la nota. Muchísimas gracias. Gracias, felicitaciones, Hugo. Muchas gracias. Allí estaba Hugo Ortega, el director del Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral, hablando de esta vacuna de segunda Universidad generación. Pública, científicos argentinos en la región. Valor Esperanza, agregado, valor impresionante. agregado. Y me quedo con esto que decía, porque es verdad, hoy las redes sociales, hoy mucho se ha hablado en torno a las vacunas, en torno a una, en torno a otra. No hay más discusión científica, Soledad, con la vacuna. ¿Qué pasa Está con la zanjada. Pfizer? ¿En qué Esta sentido? semana, no, digo, todo lo que pasó esta semana respecto a la Pfizer, todo lo que habló también la ministra Biasotti, digo, Bisotti. parece que, Bisotti, perdón, es la única que A parece ver, que hay gente las que negociaciones, no. Las negociaciones que tienen que ver con la política, con la geopolítica internacional y con las condiciones políticas para la consecución de vacunas son procesos distintos a lo que decía Hugo de la apreciación científica sobre la validez o no de una vacuna. Esto tiene que ver con negocios. No hay ninguna discusión, no sé si negocio o no negocio, es política, asociada obviamente el laboratorio privado a un negocio. Cómo son las condiciones en las que negocia el Estado con un laboratorio privado son cosas que son inherentes a esa negociación, en donde nosotros desconocemos cuáles fueron los mecanismos. Realmente nadie sabe. Me parece que ahí hay un error del Estado, en donde el Estado Nacional debería clarificar cuál fue el proceso de negociación, no solamente con Pfizer, sino con todas las vacunas. Bueno, ahora en el Congreso para quitarle, llaman a los laboratorios. para quitarle, pero fundamentalmente a los funcionarios que tienen la carga pública de la obligación de contar cómo es el proceso de gestión que están llevando adelante. Esa es una cosa. Por otro lado, desde lo científico, y acá quiero hacer un punto de apoyo, desde lo científico, ya no se discute más científicamente la validez de la vacuna como herramienta fundamental de lucha contra la pandemia. No solamente esta vacuna que nos decía recién Hugo Ortega, el nivel de desarrollo que tiene nuestro país para poder fabricar esta vacuna, sino de todos los desarrollos que hay en todo el mundo. Y esto de la segunda generación de vacunas, que ya varios laboratorios en el mundo tienen esta vacuna, que nosotros el año que viene la vamos a tener en fase ya de investigación, fase 3, ya la tienen en fase de aprobación por los organismos nacionales y supranacionales de estudio para poder empezar a aplicarse. O sea, nadie discute científicamente a la vacuna hoy como la principal herramienta para poder hacerle frente a la pandemia. Después, todo lo que ocurra, cómo hacen los gobiernos para poder conseguirse una o lo otro, es cuestión, como dijo el doctor Ortega, de la política y de cómo la política tiene más o menos egoísmo para poder llevar adelante estos procesos. Como dije yo inicialmente, lo más esperanzador de todo es que en estas últimas, 2 semanas, hemos tenido en la Argentina una gran provisión de dosis de vacunas y eso se ha visto en lo que vi en redes sociales y yo personalmente el día de ayer posteé también en mis redes sociales algo que me parece que es la vida, ¿no? Que es la gente yéndose a vacunar en un número altísimo a nuestro vacunatorio en el Hospital Jaime Ferrer. Superaron los 1.200 por día, que eso es histórico. Sí, todo el personal abocado a quiero eso, decir bien otra cosa. organizado, una logística que está funcionando 100%, digo, mucha gente que sea voluntario, gente que sea, digamos, ofrecido a esta logística, digo, hay que... Y la organización, Sole, hoy veíamos en medios nacionales que Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostraban como un gran logro el primer centro de vacunación en la ciudad para personas que vayan con sus propios vehículos sin bajarse del auto. Eso Rafaela lo viene haciendo desde el inicio del esquema de vacunación. Hace más de 2 meses que la ciudad de Rafaela lo viene haciendo y en eso hay que sacarse sombrero, se está haciendo muy bien, el esfuerzo es muy grande, hay mucha gente que está trabajando y eso repercute en que cuando llegan dosis rápidamente se aplican y eso es lo más importante de todo. Y nuevamente el recurso humano es el que da ese plus, el que hace esa diferencia. Nosotros hacemos una pausa, cuando volvemos hablamos de la otra cara de la pandemia, del otro lado de la pandemia, las ayudas que se están brindando a los sectores afectados cuando hay que dictar las restricciones. Volvemos y lo tenemos en nuestro living al señor Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación.